El Pleno del Senado discutió este día el dictamen de la minuta de que plantea reformas para fortalecer la capacidad financiera de los 3 niveles de gobierno, así como hacer adecuaciones en el financiamiento educativo. Además, plantea la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina y el Gasto Educativo, el cual entrará en vigor en el año 2015. Vamos a ver cómo será este debate. Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Gerardo Sánchez, expresó que el dictamen tiene como primordial función hacer valer la equidad de las responsabilidades de las atribuciones y de los derechos de todo nivel de gobierno a través de reglas claras para el ejercicio del gasto público. Se transparenta la transferencia de recursos federales a las entidades, la rendición de cuentas y se sientan las bases sólidas institucionales para avanzar en el combate a la pobreza y la desigualdad social. Agregó que la propuesta establece una nueva disposición sobre la nómina docente cuya atribución dejará de ser de los estados y pasará a la federación, por lo cual esta reforma fortalece al sector educativo y se transparentan los recursos destinados a este sector. Sienta las bases para que a través del gobierno federal sea eficiente y transparente el pago de la nómina docente en las entidades federativas a través de la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa del Gasto Operativo. En la etapa de posicionamientos de los grupos parlamentarios, el Partido Verde Ecologista de México anunció su voto a favor, pues en su opinión, con esta reforma se fortalece la capacidad financiera a nivel nacional. Lo que se propone es ampliar mayor transparencia en el ejercicio del gasto, para que las entidades federativas hagan públicos los montos que van a recibir de la Federación, así como los calendarios, variables y montos que habrán de distribuirse de manera expedita entre sus municipios. En contraste, Manuel Bartlett Díaz, senador del Partido del Trabajo, criticó el dictamen, externando que se deja de considerar la inversión en Pemex, abriendo paso a la privatización del sector. Se propone eliminar con cargo a los ingresos excedentes el 25% del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos y se incorporan al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. Al hablar en nombre de su partido, el de la Revolución Democrática, el senador Mario Delgado Carrillo mencionó que el dictamen hace justicia al Distrito Federal al incluirlo en la repartición de los recursos para combatir la pobreza, pero indicó que la centralización de los recursos para la nómina educativa es una medida que perjudica el espíritu del federalismo. Volver a centrar la nómina de los maestros, pues no necesariamente va a garantizar que mejore la calidad del gasto. En su oportunidad, el PAN se manifestó en contra del dictamen, coincidiendo en que la reforma relativa a la nómina magisterial es de naturaleza antifederalista y no aborda el tema de la calidad de la equidad educativa. Porque no se puede hacer regresando a lo que ya vivimos anteriormente, a lo que era una tragedia de no federalismo y ahora ¿qué es lo que queremos? Una simulación a manera de comedia no puede ser posible. Finalmente, el Partido Revolucionario Institucional se dijo a favor, subrayando que el Fondo Educativo no modifica el régimen laboral del magisterio, en cambio, se busca dar orden al pago de nómina. Precisó que el dictamen impulsa un federalismo más transparente y más equitativo y que la inclusión del DF en la entrega de recursos no afectará a las demás entidades del país. Se impulsa un federalismo más transparente, con una mayor rendición de cuenta. Todas las dependencias federales responsables de los fondos de aportaciones darán a conocer en el Diario Oficial de la Federación las variables y las fórmulas de distribución de los recursos. Se abrió la discusión en lo general. El senador del PRD, Raúl Morón, adelantó su voto en contra del dictamen al señalar que las medidas son insuficientes. El diputado del PT, Manuel Bartlett, señaló que el paso hacia la centralización financiera es contrario al desarrollo educativo. Pues si bien establece nuevas bases normativas y fórmulas para avanzar en la asignación de nuevos recursos para los gobiernos de los estados y de los municipios, se mantiene la perniciosa tendencia de centralizar en el gobierno federal crecientes facultades y recursos en prejuicio de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Porque no va a poder la Federación
atacar este problema que corresponde fortalecer a la actividad de los estados. En lugar de centralizar todo en la Secretaría de Educación, lo que debería de haberse hecho es fortalecer a los estados y establecer una mayor y clara responsabilidad de las entidades de la República. Estaremos avanzando hacia un cambio de modelo en nuestro federalismo fiscal, porque estamos fortaleciendo la transparencia en el uso y destino de los recursos, al establecer la obligación en la ley para que todas las entidades federativas publiquen a más tardar el 15 de febrero en su diario oficial y en su página los montos que van a recibir de la Federación. Al término de la discusión, el dictamen se avaló en lo general y en lo particular de los artículos no reservados por 74 a favor y 50 en contra. Queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En el apartado de reservas se presentó una al artículo 1 de la Ley de Coordinación Fiscal en busca de agregar que la información financiera que generen las entidades y los municipios se rija por mecanismos de transparencia. Esto es lo que se dijo, veamos. El primer artículo se propone, en línea con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, reiterar que las entidades federativas y los municipios deberán observar los principios de transparencia y contabilidad gubernamental en la información financiera que emitan. El Pleno decidió incluir la reserva al dictamen y se avaló con 108 votos en pro y 7 votos en contra. Y continuando, con 105 votos a favor y 7 en contra, se avaló una reserva al artículo 6 del dictamen, presentada por los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Peter y Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, por el que se establece que las publicaciones sobre las participaciones federales que reciban los municipios del Fondo Federal de Participaciones se deberán realizar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para establecer que el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será público, además, a través de la página oficial de Internet de la Secretaría de Hacienda o en la página oficial de la Internet del gobierno de la entidad, se presentó una reserva al artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que fue avalada con 104 votos a favor y 11 en contra. El PRI, PAN y PRD presentaron en conjunto reservas al artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal para establecer que la Secretaría de Educación Pública presentará a través de Internet la información a que se refiere el artículo 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto al fondo en materia educativa a que se refiere este artículo. La reserva también se avaló con 63 votos a favor y 47 en contra. Con 108 votos a favor y 7 en contra, se avaló una reserva al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, por el que se establece que las entidades, municipios y demarcaciones territoriales harán del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de la Internet de la entidad federativa, conforme a los lineamientos de información pública financiera en la línea del Consejo de Armonización Contable, los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios. Otra reserva avalada con 105 votos a favor y 3 en contra, una adición al artículo 44 para establecer que las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales deberán informar trimestralmente y al término de cada ejercicio, entre otros medios, en la página oficial de Internet de la entidad correspondiente, los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de este fondo, lo anterior en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Le informo que al término de la discusión de las reservas se avaló en lo general y en lo particular el dictamen. Se declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo 72 constitucional.